Bueno, en el día de la fecha tenemos la dicha de contar con un amigo, un individuo que nos va a comentar la historia de una figura que en nuestra ciudad, aquí en Villa María, quizás no se conoce tanto, pero que tiene una historia bastante especial, bastante particular. Y hablo del amigo Arturo Larraure, que es hijo de un coronel que fue asesinado, precisamente secuestrado en esta ciudad, en la fábrica de pólvora de esta ciudad, y luego asesinado el día 19 de agosto de 1975, si me equivoco en la fecha, después que me lo corrija. Así que, Arturo, te doy los buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien, escucharte. muchísimas gracias. Vos sabés que una de las inquietudes que tenemos aquí en Villa María, nosotros siempre menciono que cuando nos conducimos hacia la Universidad Nacional de Villa María, que es de alguna manera un punto, un ícono de nuestra ciudad, la calle que conduce a la avenida principal lleva el nombre de su padre. Yo actualmente no veo señaladores, no veo de alguna manera algo que un gesto conmemorativo, sino más bien una prolongación de la Ruta Nacional 9. Entonces, el villamariense se ha preguntado, sobre todo el público joven, quién es o quién fue Argentino del Valle Larrabure, y me gustaría que su hijo nos comente de alguna manera qué significó, quién fue su padre y qué fue lo que sucedió. Así que te dejo de alguna manera que nos comente en breve quién fue Argentino del Valle Larrabure. Bueno, mi padre fue un militar, pero además era ingeniero. Eso significa que siendo militar estudió la carrera de ingeniería y se especializó en química, más precisamente en el tema de pólvoras y explosivos. Eso le permitió tener todos los avales para llegar a ser jefe de producción en el año 71-72 en Villa María, y después, posteriormente, de hacer un curso de perfeccionamiento en el país de Brasil, haciendo el posgrado y el doctorado en todos estos temas en el Instituto Militar de Ingeniería brasileño de Río de Janeiro, regresar ya como subdirector a la fábrica militar de pólvoras y explosivos en el año 74. Desempeñándose como subdirector un 11 de agosto del año 74, en pleno gobierno democrático de Isabel Perón. Había muerto el general Perón, presidente de la República por tercera vez en la Argentina. Fue sorpresivamente atacada la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María por un grupo fuertemente armado de más de 100 personas. Facilitado este ataque por un soldado de nombre Pettigiani, que era oriundo de la ciudad de Oliva, muy cercana a Villa María. En ese momento en la fábrica militar se hacía el servicio militar obligatorio. Este soldado entra con ese grueso de hombres totalmente vestidos de combate, de militares, de soldados, con un distintivo diferente del ejército argentino, que era un pañuelo colorado en el cuello. Así es que Pettigiani habla con el soldado que está de guardia, que se llama Jorge Fernández, que es oriundo de Villa María, y hoy lo pueden encontrar en la ciudad donde vos vivís. Jorge Fernández, que fue herido gravemente
por Petillani, que era su compañero, su camarada, ¿no? Así irrumpen, se producen tiroteos y van un grupo en la búsqueda de donde estaba mi padre, que era el casino de oficiales, donde se realizaba esa noche una fiesta de retirada y de bienvenida de ingenieros civiles de la fábrica militar. Y así es secuestrado junto al capitán García. Otro grupo va a buscar al director de la fábrica, que era el teniente coronel Guardone, que estaba enfermo en su casa y no había ido a la fiesta. Se producen combates feroces en la fábrica. Yo recuerdo todo esto porque tenía 15 años, no era un niño, era un adolescente y vivía a escasos metros del casino de oficiales donde se desarrollaba la fiesta y escasos metros de la casa de Guardone donde se desarrollaba el combate, donde muere Ibar Brolo, un integrante del ERP, que casualmente hoy figura en el Parque de la Memoria de la capital federal, ¿no? Mi padre es secuestrado esa noche y durante más de un año no tuvimos noticias de él, salvo 8 escasísimas cartas, donde nos comentaba y nos decía cómo estamos, cómo está él, y nos da consejos porque él en determinado momento intuye que no va a salir con vida, sobre todo después que le ofrecen canjear su libertad a cambio de fabricar bombas, explosivos, para trabajar para el ERP. La respuesta de él fue taxativa, lo escribió en un diario, que con los años tuvimos acceso a ese diario a través de la revista Gente. En el año 77 sale publicado este diario, donde él cuenta este momento, lo titula Un diálogo tremendo, porque le ofrecen, como te dije recién, canjear su libertad a cambio de esta fabricación de bombas, y mi padre le responde: por este precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. Increíble. Hay una cosa que me llama la atención, que es el momento, la fecha en donde asesinan a su padre. Te menciona, lo secuestran en un periodo democrático, hacía prácticamente un mes que había fallecido el general Perón, y es secuestrado y asesinado, como dijo, un año después. Y hay toda una idea, quizás una idea casi mitológica de la Argentina, en que todos los sucesos de violencia que caracterizó la década del 70 se inicia con el golpe del 24 de marzo del 76. Acá lo que estamos viendo es que, además del operativo Independencia, que también fue un asalto a la democracia, también se cometieron atentados en plena democracia, en pleno gobierno constitucional. O sea, ¿qué nos puede decir en cuanto a ese proceso que generalmente se lo deja de lado? Bueno, el relato falaz y mentiroso que han venido desarrollando desde hace, yo te diría desde el gobierno de Alfonsín, ¿no? Desde el inicio de la democracia, ha hecho perder de vista lo que fue el periodo 73-76, donde los hechos de mayor virulencia existieron en ese periodo. Se perdió de vista
asesinatos como la hija del capitán Viola y su padre, 1 de diciembre del 74, secuestro del teniente coronel Ibarzábal, 19 de enero del 74, estando Perón como presidente y dando un discurso, ya puesto su uniforme de militar como teniente general, tratando a este grupo insurgente, armado, terrorista, de psicópatas. La historia argentina pondrá las cosas en su lugar. Mientras tanto, este relato, como te decía, falaz y mentiroso, les ha hecho creer, sobre todo a los jóvenes, que todo comenzó un 24 de marzo del 76, que en realidad es un golpe cívico-militar donde, si ustedes vieron el programa de ayer de Intratables, un ex montonero Labraña dice que el golpe fue de alguna manera promovido por políticos también, entre ellos Balbín, que le pedía a Videla que tomaran el gobierno porque lo que se vivía en el país era tremendo, era terrible. Había atentados todos los días, volaban casas, volaban bombas. Y en realidad el terrorismo asesinó a 29 niños, ni siquiera jóvenes, e hirió a 79. Realmente en la Argentina fue feroz el ataque. Pero cuando llegaron a la conclusión que por las armas no podían llegar a ser la Cuba que ellos pretendían, y hoy tiene 60 años de dictadura o más, entendieron que la revolución la tenían que hacer a través de la cultura en la batalla cultural que hoy libramos. Entonces, colegios, universidades están copadas con estos insurgentes revolucionarios que hoy han transformado a la Argentina en el país que todos vemos. Lamentablemente, un país que no recuerda bien su historia está combinado, yo pienso, a volver a repetirla. Totalmente. Y uno quizás, bueno, mencionaba lo del golpe cívico, institucional, cívico-militar. Y bueno, yo menciono, hay un libro de Tata Joffre impecable donde cita esa situación donde Balbín le pide a Videla hacer el golpe. Y bueno, siempre también sugiero que vean a la doctora Villafuerte, que estuvo en el programa de Intratable, que también ha escrito libros sobre el tema. Menciona que la historia, si no se analiza, si no se aprende, se vuelve a repetir, y uno vio generalmente en lo que fue el periodo que inicia el expresidente Néstor Kirchner, del 2003 a la fecha, cómo ya no esa batalla desde lo bélico, sino desde lo cultural, ese granjismo cultural que se inaugura, yo creo que en el 2003, 2004, yo pongo siempre el discurso ese famoso en la ESMA. Yo le pregunto dos cosas. Mencionó Alfonsín, la CONADEP, esa agrupación que se dedicó a estudiar los crímenes de lesa humanidad, tomó el caso de su padre. Y la segunda es, ¿cómo evalúa usted el periodo del 2003 a la fecha, incluyendo la gestión del expresidente Macri, quien se pensó, y no sé, les conozco, me gustaría que me comente, que en materia de derechos humanos quizás hacía un giro o empezaba de alguna manera a poner paño frío a esa fábula que fue en los 70 contada por un solo sector de la historia? Bueno, la primera pregunta que me haces, la respuesta es que la CONADEP no se encargó del caso de mi padre. La CONADEP tomó casos testigos,
y enjuició por un lado a las juntas militares y por el otro lado a las cabezas del terrorismo. Se quedó, como después viene en la segunda respuesta que te voy a dar sobre el gobierno de Macri, a mi modo de ver se quedó a mitad. Porque así como fueron condenados los jefes militares, pero no por haber combatido al terrorismo, sino por la metodología empleada, fueron sentenciados y condenados. Pero también fueron condenados Firmenich, Bonazo y otros tantos jefes, Gorriarán Merlo. El gran problema que la prensa argentina, totalmente contaminada y a favor de una ideología que hoy perdura, se preocupó nada más de mostrar el juicio a la Junta, sino el juicio a los jefes terroristas. Y después, cuando vino el indulto de Menem, y las maniobras que hizo Menem para contrarrestar, por ejemplo, todo el tema de lo que sucedió con el secuestro de los hermanos Born, esa plata, esas indemnizaciones multimillonarias que pagó el gobierno de Menem. Bueno, ahí esto mirado con un ángulo histórico, yo te diría, ahí ya se estaba gestando lo que hoy vivimos de la manera en que estamos siendo víctimas las víctimas del terrorismo, siendo vistas las víctimas del terrorismo. Y yendo a la segunda pregunta, yo dejé pasar 30 años para hablar del tema de mi padre. Durante 30 años creí que era un tiempo prudencial y que debía hacer silencio, porque el pedido de mi padre era: aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Durante 30 años pusimos nuestra mejilla, pero nos encontramos que permanentemente los golpes no cesaban, y era uno tras otro, y llegó Kirchner, y comencé a ver que la historia que yo había vivido la contaban de diferente manera, que mi padre se había suicidado. Entonces dije, bueno, yo para los 30 años que se cumpla el asesinato de mi padre voy a escribir un libro. Escribí Un canto a la patria, que fue un libro que comenzó con una primera edición de 1000 ejemplares y terminé con una quinta edición de 10.000 ejemplares. Terminó siendo un libro bestseller. En la época peor del gobierno de Kirchner, la ministra de Defensa en ese entonces era Garré, y terminó sacándolo y prohibiéndolo de la Feria del Libro. Pero el libro se vendía, era como los cristianos que se escondían en las catacumbas y seguían hablando de Cristo. Bueno, el libro se difundía y se vendía increíblemente. Y aún hoy se sigue haciendo porque me lo siguen pidiendo. Yo tengo guardados unos ejemplares y los voy vendiendo o los voy regalando porque los jóvenes necesitan saber toda la historia y toda la verdad de lo que vivimos en aquel entonces. Completando la segunda pregunta que me hiciste, cuando llegó Macri nosotros nos ilusionamos. Era el gobierno que venía a terminar con el curro de los derechos humanos. Y a Macri le faltó
tener la fuerza que debería tener para terminar con el curro de los derechos humanos. Y se quedó, a mi modo de ver, a media agua de todo. En los últimos días del gobierno de Macri, hicieron un decreto de reparación para las víctimas del terrorismo, más precisamente los soldados heridos y asesinados en el Regimiento 29 de Infantería de Monte, un 5 de octubre del 75. Y fíjate que te he ido enumerando hechos terroristas en época democrática, con lo cual estamos de alguna manera avalando lo que te dije, que el 24 de marzo del 76 no comenzó todo. Al contrario, había comenzado mucho antes. En el año 59 es la primer muerte de una nena de 3 años, año 59, o sea que el ataque terrorista a la Argentina comienza de mucho antes del 70. Hoy las víctimas del terrorismo son más de 17.380, escritas en un libro, Los otros muertos, de Victoria Villarruel, hecho con Carlos Manfroni, donde, a diferencia de la falacia de los 30.000 desaparecidos que no pueden documentar dónde están los 30.000, Victoria y Carlos Manfroni ponen nombre, apellido y por quién fue muerto y el momento, la fecha en que fue muerto. Totalmente documentado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ese libro no es enseñado en las escuelas? ¿Cómo no se explica todo esto en la universidad? ¿Cómo los programas de radio no hablan ni de televisión? Porque la batalla cultural, lamentablemente, la manejan los que en el 70 nos atacaron la democracia, destruyeron la poca democracia que teníamos y hoy se dicen los salvadores de la patria, que son los revolucionarios, como se dijo el actual presidente, que era un revolucionario. Claro, era un revolucionario. Fíjate qué revolución estamos llevando a cabo, que en el 70, cuando atacaban la fábrica militar, había un 3% de pobres en la Argentina. Y hoy tenemos casi el 50%. ¿Qué revolución es esta? No lo puedo entender. No me entra en mi cabeza. Comprendido. Arturo, una última pregunta que tiene que ver con la causa de tu padre. ¿En qué situación está? ¿Cómo quedó? ¿Fue declarada de lesa humanidad? Y una última para finalizar es, ¿cuál es tu visión, digamos, qué expectativa tenés con todo esto? Si ves de alguna manera, vos citaste algunos autores, algunos libros, donde mucha juventud en la actualidad se está metiendo en esa batalla, y hablo de jóvenes principalmente. ¿Tenés alguna esperanza de que la nueva generación esta que viene, ya sea desde la ola, no sé, liberal, nacionalista, comience de alguna manera a desentrañar estos sucesos históricos o ponerlos en debate? Bueno, mira, hay una frase que dice, para la verdad, solo el tiempo. Nosotros reaccionamos tarde porque dejamos pasar muchos años. Fíjate que ayer Victoria Villarruel dijo que de la Plaza de Mayo y el símbolo del pañuelo blanco se adueñaron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, cuando en realidad en ese momento, en el 75, se iba a hacer rondas a la Plaza de Mayo comandadas por Eve, pero Eve de Verdina, que era la madre de un subteniente que muere en combate en el Monte Tucumano, en la Operación Independencia, que fue una operación totalmente ordenada y dirigida por la comandante en jefe del ejército, que era Isabel Martínez de Perón. Yo tengo esperanzas que esto cambie,
sobre todo de la mano de la juventud, esa juventud que sabe que hoy no puede ahorrar, no puede alquilar, no le alcanza el dinero y que muchos de ellos piensan en irse del país como solución. Yo lo que les digo es, quédense acá, al país hay que construirlo y reconstruirlo, pero de la mano de la verdad, de la historia, de la justicia y de la memoria. Yo estoy convencido que hay muchos argentinos, mucha gente de bien, que está cansada de todo esto, que están hastiados y hartos de todo esto, que hubieran preferido un segundo gobierno de Macri donde él impulsara todo esto y terminara con el curro de los derechos humanos. Muchos dicen, yo no lo sé a ciencia cierta, que de los 30.000 desaparecidos hay 8.000 que son reales, pero hay 22.000 que cobraron falsamente haciendo la estafa, la mayor estafa multimillonaria al país. Ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser que el hoy ministro de Defensa, Jorge Tayana, cobró por 7 años de haber sido juzgado y condenado y estar en el penal de Rawson, cuando salió en libertad $370.000? ¿Les cabe en la cabeza que una persona que ataca a la democracia sea hoy indemnizado por eso? Creo que es más loable escucharlo y verlo lo que Labraña dijo, ¿cómo yo voy a cobrar cuando ataqué a mi país? No me cabe en la cabeza. Y con respecto a la última pregunta, que es la causa de mi padre, hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a resolución de los jueces. Ya la causa fue leída por 2 o 3 jueces, esa es la información que tengo, y realmente puede ser una sorpresa para el país. No sorpresa porque yo no tengo dudas que fue un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, las dos condiciones, sino porque la justicia alguna vez se tiene que independizar del poder de turno y tiene que fallar en favor de lo que pasó, de la historia, y no de la ideología. Se están tomando su tiempo los jueces, ya llevan muchos años que la tienen, pero yo confío en que los elementos que hemos aportado son tan contundentes con que sea declarado delito de lesa humanidad. Con lo cual comenzaríamos a poner un manto de justicia en esta historia del 70, que hoy por hoy la balanza no está en equilibrio y no tiene a esa mujer ciega, al contrario, o tapada, vendada, digamos, sus ojos. La justicia hoy mira quién es el poder de turno y falla en función del poder de turno. Es hora de terminar con la impunidad de los terroristas, es hora de que esos terroristas vuelvan a las cárceles de las que nunca tendrían que haber salido. Bueno, Arturo, ha sido muy claro, muy conciso. Te agradezco el tiempo, es una historia interesante, seguramente vamos a seguir dialogando e indagando este suceso histórico que ha quedado en el olvido, pero la idea es que los jóvenes, las nuevas generaciones, conozcan que el 1976 no fue el inicio de los años violentos en Argentina. Así que una vez más te agradezco el tiempo y seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente. Yo te agradezco a vos porque lamentablemente nuestras voces no son escuchadas en este momento ni en nuestra Argentina. A veces nos comprenden más cuando se hace una visita o un homenaje o una invitación en países como España, como Estados Unidos o como otros lugares,
que en la propia Argentina, donde los periodistas tienen aún mucho miedo de hablar, pero de a poco se van entendiendo que si no hablan, estamos totalmente liquidados. Así que tienen que dejar ese miedo y ese silencio y comenzar a hablar de la verdadera historia. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Gracias a vos y a tu disposición.